Doctor. Abordaje integral organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos el gusto de tener como ponente al doctor Alfredo Terán Tejada con el tema de ectasias corneales, cicatrices corneales y cirugía de catarata. Esta reunión está siendo grabada. Para hablar un poquito del currículum del doctor Terán, el doctor Terán obtuvo el título de médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, título de oftalmólogo también por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con sede en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El doctor cuenta con una subespecialidad en córnea y cirugía refractiva de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Asociación para Evitar la Ceguera. Cuenta con un diplomado en gestión y conducción de clínicas y hospitales y auditoría médica y calidad en los servicios de salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es también miembro director en médicos en Banco de Ojos, certificado por la Asociación Panamericana de Banco de Ojos. El doctor es médico staff del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, es miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología y también miembro de otras sociedades a nivel internacional. Doctor Alfredo Terán, muchas gracias por seguir compartiendo un poco de los conocimientos que usted tiene con los médicos residentes del hospital. Lo dejo a cargo de la ponencia. Muchas gracias, Cintia. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, doctor, fuerte y claro. Voy a compartir pantalla. Y muy bien, vieron que les hable este tema de ectasias corneales y selección de lentes intraoculares. ¿Cómo hacemos el abordaje en el caso de pacientes que tienen ectasias o cicatrices corneales secundarias a, por ejemplo, un trauma? Y esto tiene mucho de haber leído, pero también tiene mucho de arte, ¿no? De arte, de los conocimientos que se van adquiriendo y cómo es que se aplican a el paciente, porque cada paciente es único en estos casos, más todavía, y no hay una regla eh, que se cumpla para ello. Por eso debemos individualizar cada caso y abordarlos como vamos a ir viendo. Por eso decidí que esta charla la íbamos a manejar o tratar con casos clínicos. ¿Okay? Bien, un paciente varón de 58 años de edad con historia de queratocono, que le hicieron crosslinking hace 6 años en el ojo derecho. ¿Okay? No es normal que una persona de 58 años progrese su queratocono. Sabemos que el queratocono tiende a progresar en la adolescencia. Pero si el paciente es un paciente atópico, frotador crónico, que se rasca los ojos o se talla los ojos con frecuencia, esto puede progresar, tenga la edad que tenga el paciente. Es un paciente que es un frotador crónico y que hace 6 años le hacen crosslinking en el ojo derecho y tiene esta refracción, ¿no? Más 750 o menos 6 por 65, que llega a mejorar con lente de contacto 20-40. Esa es su mejor refracción. Y notamos que tiene una catarata bilateral. ¿Okay? Este es su ORSCAN del ojo derecho, donde vemos que es un cono desplazado a la mitad inferior temporal del ojo, con K máxima en 47.5, no es tan curvo, y grosores de córnea bastante aceptables según la imagen inferior derecha, pero que vemos que un punto más fino está en 366 micras, ¿no? Vemos en la elevación posterior cómo es que también está elevado. Y entonces, el siguiente paso es
o la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que pasó, no, con el paciente? Puede ser que haya una falla terapéutica al crosslinking, puede ser que el paciente se siga frotando el ojo, le hacemos una cirugía triple de trasplante de córnea, o DALC, más implante de lente intraocular, hacemos cirugía de catarata, ¿qué es lo que hacemos, no? Entonces, como vemos en la imagen que les estoy mostrando, esta era la topografía previa del paciente, previa, la de acá, la de A, y la B era la actual, por la cual se decidió hacer el crosslinking. Vimos que había una progresión de la ectasia, porque el paciente era un, un paciente frotador crónico. Este es el mapa diferencial, donde notamos que sí, pues hay una marca diferencia entre lo que es el mapa B, que fue el de hace 6 años, y el anterior. Entonces decidimos apostar porque con el crosslinking habíamos logrado lograr una estabilidad de la córnea, asimismo con antihistamínicos tópicos, evitar que el paciente se siga frotando el ojo, y se planeó una extracción de catarata con implante de lente intraocular. Ahora, no es como cualquier paciente que lo enviamos y nos dan los valores y vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? Viene qué cosas tenemos que tomar en cuenta. La medición de la queratometría. ¿Qué queratometría voy a usar para el cálculo de mi lente intraocular? Sabemos que todo paciente con queratocono tiene aberraciones de alto orden, ¿okay? Y ver cómo es que voy a tratar, en qué medida voy a poder manejar ese astigmatismo. Irregular, obviamente, ¿no? Entonces, revisando la literatura en el Clinical Science del 2007, vieron estudios, empezaron a ver la topografía, la queratometría medida por topografía, y vieron que es lo interesante de estos básicamente 2 artículos, que lo que llega a la conclusión es que la mejor predicción de la refracción de la queratometría se da con refracción, y del cálculo de lente se da con la queratometría estática, ¿no? Entonces, en cambio, en pacientes con queratoconos altos, ectasias muy, muy pronunciadas, cada por encima de 50, los resultados no eran como esperado, como esperado, ¿no? Entonces, esto llevó a tratar y por eso es que le digo, tiene mucho de ciencia, pero también de arte, de que tenemos que valorar cómo manejar el astigmatismo, ¿no? Entonces, ninguna de las nomogramas para incisores limbares relajantes van a funcionar, sabiendo que las aberraciones de alto orden están presentes, sobre todo el coma, el astigmatismo oblicuo, les implantaríamos un lente tórico, ¿no? Sabiendo que los lentes tóricos están diseñados para astigmatismos simétricos, queratometría no muy elevada. Y pues a raíz de eso, el doctor Navas de México publicó en el 2009 en el Journal Cataract and Refractive Surgery este reporte de casos, ¿no? Donde sí se implantó lentes tóricos en estos pacientes
y se encontró una agudeza visual en el postoperatorio de 20/50 con un equivalente esférico de menos 2/50. Entonces, está bien, dirán, estos son dos casos, pero ¿qué dio a empezar a poner lentes tóricos en pacientes monofocales tóricos, obviamente, en pacientes con ectasias corneales, y veíamos que en parte se podía corregir el astigmatismo? Esta serie de casos, ya de 13 pacientes con queratocono, presentaron unos resultados de agudeza visual sin corrección, perdón, de 20/40 con equivalente esférico de menos 1/50, ¿no? Resultados bastante alentadores. Y en este estudio, en el cual no les hacían FACO, sino les hacían eh, un mini NUC y les implantaban un lente intraocular tórico, la agudeza visual sin corrección era de 20/40. La grabación se ha detenido. Con un equivalente esférico de menos 1, ¿no? Y en este estudio ya empezaron a mostrar qué fórmulas empezaban a usarlo, ¿no? A usar Hofer-Q y SRKT teniendo en cuenta que la mayoría de estos ojos miopes, perdón, de estos ojos con queratocono son miopes, ¿no? Después se presentó este artículo Esta reunión en el está siendo grabada. 2015, donde hacían la evaluación de los resultados de los lentes tóricos en pacientes que presentaban queratoconos estables con catarata, ¿no? Hay que mencionar que obviamente tú vas a hacer una cirugía de catarata si tienes seguimiento topográfico donde tienes el queratocono estable, ¿no? Y se vio que había una mejora significativa de la agudeza visual con y sin corrección a los 3 meses, incluyendo en los pacientes que tenían queratocono severo, ¿no? Y una mejoría importante del queratocono, perdón, del equivalente esférico. Entonces, ¿qué es lo que analizó este artículo? Básicamente, que en los queratoconos leves y moderados utilizaban como fórmula para el cálculo la SRKT, y para queratoconos severos utilizaban la SRKT o el SRK2, pero en este caso pues hacían una mezcla de topografía tomada ya sea por el Galilei o el Pentacam y un poco la manual, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común estos pacientes, ¿no? ¿O qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que poder identificar el eje para poder acomodar un lente tórico, ¿no? Por ejemplo, en la figura B, de acá, superior, si yo veo este cono que está tirado hacia inferior, ¿hacia dónde me dirige el eje? O sea, si yo trato de ver este queratocono cómo progresó de estar en esta forma, como sigue mi cursor, a irse a esta parte inferior. Entonces voy a dirigir mi astigmatismo hacia ahí, y hacia ahí es donde yo voy a alinear mi lente tórico. Este acá es mucho más fácil, ¿no? Vemos que el muñeco de nieve está acá y hacia ese eje. Acá también en la inferior izquierda, y acá sí es un poquito más difícil, pero sabemos que esto que parecería una degeneración marginal pelúcida, pues empieza con el muñeco de nieve hacia acá arriba, ¿no? Entonces hay que analizar las topografías del paciente, tener un seguimiento, no con una topografía nada más me voy a mandar a decidir el eje en el cual yo voy a colocar el lente. ¿No? Entonces es importante tener las topografías
hay que discutir con el paciente las opciones que tenemos. Si es que decidimos no colocar un lente tórico que sabemos que no nos va a corregir el 100%, de que todavía tenemos la posibilidad de tener un lente de contacto, ¿no? Rígido gas permeable, y determinar el eje como les he ido mostrando, ¿no? Eh, con lentes multifocales, ¿no? Es una córnea multifocal. Si yo lo pongo un lente multifocal, el paciente la vida va a estar contento, ¿no? Entonces, la extracción de catarata con lente intraocular es factible en pacientes con queratoconos o con ectasias corneales estables, ¿ok? Con seguimiento y que estas han estado estables. La mejor fórmula para el cálculo de lente intraocular es la SRKT, eso lo dicen los artículos. La topografía es el mejor método de medición y orientación del astigmatismo corneal, pero la determinación final de la orientación del eje astigmático debe ser dada por el cirujano y en total contacto con el paciente y conversar sobre los posibles efectos residuales, ¿no? Ahora, me preguntarán qué es lo que pasa si yo decido hacer un procedimiento triple. ¿Qué queratometrías tomo? Si es que le voy a quitar la córnea, ¿no? Las queratometrías estándar que ya se han visto en los estudios que deberíamos tomar son el K promedio de 44. ¿Okay? Pacientes con estabilidad topográfica y astigmatismos oblicuos relativamente simétricos en el eje visual, los lentes intraoculares tóricos pueden propiciar mejores resultados refractivos. O sea, si tienes experiencia, si me preguntan, yo he puesto lentes tóricos en pacientes con ectasias corneales estables, sí. ¿Okay? Y que siempre hay la opción de manejar el residual con un lente de contacto, ¿no? Nunca ofrecerles a estos pacientes, te voy a operar de catarata y vas a dejar de usar lente, ¿ok? Ellos tienen que saber que su enfermedad, cualquier tipo de lente, su enfermedad de base los hace pa- eh, pacientes que van a tener que usar lentes o algún tipo de corrección, ya sea aérea o lente de contacto, posteriormente. Bueno, después de haber revisado esto, vamos a ver un poquito algunos casos clínicos, si tenemos tiempo. Sí. Queratoconía y catarata, ¿ok? A ver, tenemos una paciente mujer de 69 años, que está en toda la edad de hacer catarata, que ocurre con disminución de la agudeza visual de 4 años de evolución. Ya tiene el diagnóstico de queratocono y catarata, ¿no? En el ojo derecho tiene leucoma central corneal, que obviamente va a impedir la agudeza visual, la mejora de la agudeza visual, y en el ojo izquierdo tiene una córnea transparente. Tenemos una agudeza visual sin corrección de cuenta de dedos en el ojo derecho con esta refracción, y en el ojo izquierdo de 20-200. Vemos que la mejor agudeza visual corregida con lentes aéreos es de 20-200 y de 20-100. Y que con un lente de contacto rígido gas permeable mejora 20-50 y 20-40. Entonces, al tener catarata, este paciente debe saber que tiene una ectasia corneal. Este es el ojo derecho, ¿no? Como vimos, que miraba cuenta de dedos. Tiene unas queratometrías por encima de 66. Este es si bien es un queratocono central, ¿no? En forma de nipple, con un leucoma central.
Y el ojo izquierdo vemos que igual tiene queratometrías elevadas, pero hasta de 52, pero también es un queratocono central. Se decidió hacer primero el ojo izquierdo, tomando las queratometrías, en este caso de la topografía, ¿ok? Yo sé que en sus clases anteriores han visto que para pacientes normales lo mejor es tomar las queratometrías de sus del Lior Master, pero en este caso no, se tomaron del topógrafo y nos salía un lente de la casa comercial Alcon de +5. Esta es una ecografía de modo B, donde tratamos de medir la longitud axial de 26-16 el derecho, 26-10 el izquierdo. Se le hizo la FACO en ambos ojos, con la elección del lente. El lente del ojo derecho, en este caso, no nos salía el cálculo, por eso es que se tuvo que hacer el cálculo por inmersión, y por eso es que tenemos los valores acá y luego meterlos al calculador y nos salía uno de -5, ¿no? El ojo derecho, miren, con lente de contacto quedó en 20-70 y en 20-40. El ojo izquierdo, obviamente con una mejor calidad visual. El siguiente caso. Es un paciente varón de 34 años con disminución de agudeza visual de 14 años de evolución. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un queratocono y una polar posterior, ¿sí? En ambos ojos. El ojo derecho y tanto el izquierdo tienen polares posteriores. Su agudeza visual es de 20-800 y esta es la refracción. Llega a mejorar un 20-30 con lente de contacto, pero era importante ver el tema de la cirugía, porque esa catarata obviamente no iba a mejorar. Este es el pentacam del ojo derecho del paciente. Tenía queratometrías hasta 50, es un queratocono de segundo grado. Este es en el ojo izquierdo, que tenía un poquito más de, de queratocono, que llegaba hasta 54, 55 de queratometría. Lo común en estos casos es que son queratoconos centrales, ¿no? Este es el cálculo del Lenstar, ¿ok? Y pues se hizo el implante de lente intraocular y vemos cómo mejora a 20-100 y 20-250, ¿no? Sabiendo que el izquierdo es el que tenía más astigmatismo, con una mejor agudeza visual con su refracción de 20-30, ¿no? Lo que llegaba a este paciente. En ninguno de estos casos se colocó un lente tórico, ¿no? Ahora este es un caso un poquito más complejo, varón de 74 años, con queratocono, catarata, tosis, palpebral y hemangioma coroideo. Pero como es que con la topografía y eligiendo el eje acá, el eje al cual, por ejemplo, yo, si ven mi cursor, elegiría, sería hacia esta zona, ¿sí? Este es el otro ojo. Y también me va algo del otro ojo, ¿no? Como herramienta, cómo voy a elegir mi astigmatismo, ¿no? Vemos que un eje es así y el otro es hacia acá. Entonces, idealmente los ejes deberían ser en espejo. Entonces, si este eje era así, este va a ser hacia acá.
¿no? Ese es otro tip que pueden llevar para elegir sus ejes. Vemos acá el hemangioma coroideo, el cálculo del lente intraocular por inmersión. Se puso un IQ en ambos ojos y obviamente por el hemangioma coroideo este ojito no mejoró tanto, el derecho, a comparación con el izquierdo. En el ojo derecho realizamos un trasplante corneal a los 3 meses, luego la corrección de la tosis, y vemos que su visión pues mejoró bastante a 20/30, ¿no? Casi similar a lo del otro ojo, ¿no? Este es el trasplante, el botón corneal, luego el retiro de los puntos, bastante transparente. Otro caso, ya este es un paciente de 67 años con queratoconía y catarata, que también tenía leucomas corneales en el ojo derecho, estrías de Vogt, mejoraba a 20/50 con lente de contacto y el ojo izquierdo a 20/100, ¿no? En el ojo derecho, esta es la topografía de Orpscan, ¿no? Acá sí vemos un pequeño muñeco de nieve, entonces sabemos que el astigmatismo va a ir hacia acá. Acá se marcó para hacer la entrada por esa zona, para tratar de disminuir el astigmatismo, y si vemos acá también, yo dirigiría el astigmatismo en este eje, hacia acá arriba. ¿Okay? Se operó Facom más implante de lente intraocular de ambos ojos, y los resultados son bastante alentadores, ¿no? El caso 5 es una mujer de 43 años con queratocono y catarata en el ojo izquierdo. Tenía catarata, como dice ahí, NO1, NF1, C1, P2, con cuentadedos, y su refracción era de -24, con -7, y que mejoraba con lente de contacto a 20/50, ¿no? Esta es la topografía del ojo derecho, queratocono bastante central y que había estabilidad. Y el izquierdo, igual bastante central, pero que ver, esta topografía está mal tomada, ¿ya? Acá esta topografía está bien, y acá lo que veo es un trébol de 4 hojas. Eso me hace pensar a que la topografía está mal tomada, por ende sale como si fuese un astigmatismo elevado y no un queratocono. Entonces decidimos llevar al paciente para hacer un cálculo de, perdonen, de lente intraocular, y nos salía más o menos un lente de -1, -1.50. Hay que recordar que los pasos de estos lentes de la serie de Alcon Expand van de 1, saltan, no saltan de 0.50 en 0.50, sino de 1 en 1. Y en este caso se decidió por un lente tórico de la casa comercial Zeiss. Acá manejan los cilindros en astigmatismo positivo, y teniendo un resultado pues de una refracción de -2 con -1, ¿no? Y mejoraba sin correctores a 20/40 y con lente de contacto, con su refracción aérea, perdón, a 20/25, ¿no? Entonces este es uno de los casos en que colocamos un lente tórico. Ahora me van a decir, pero doctor, acá no tenemos los AT Torvi
Sí, esto los casos los hicimos cuando estuve haciendo la subespecialidad en México, a raíz de pues todos estos artículos que habían salido de colocar lentes tóricos en, 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 este, en pacientes con ectasias corneales, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, si algo no les ha quedado claro. Muchas gracias, doctor Terán. La clase, realmente los casos han estado interesantes. Por el momento no tenemos ninguna pregunta por el chat. Doctor Barriga, ¿algún comentario o alguna pregunta para el doctor Terán? Sí, Alfredo, formidable tu charla, muy didáctica. Con los casos clínicos siempre se ilustra mucho mejor las situaciones. Yo quería preguntarte más bien si en tu experiencia has tenido que ver con otros tipos de ectasia, ¿no? Yo lo que siempre tengo en mente después del queratocono son las ectasias por la SIC, como consecuencia de la SIC, y las ectasias degenerativas, raras, más bien, que son la degeneración pelúcida, por ejemplo. ¿En ese tipo de ectasias el manejo es similar o hay que individualizar cada caso? ¿Cómo ves ese tipo de ectasias, si has tenido alguna experiencia? Sí, a ver, en las ectasias post-LASIK, básicamente la conducta inicial es un crosslinking, ¿no? De tener el queratocono. Y el manejo lo hacemos igual, usando la misma fórmula del SRKT, que nos da mejor predilección. Ahora, en el caso de las otras ectasias, tipo de degeneración marginal pelúcida o algo similar, eh, también preferimos usar esa misma fórmula en las que no íbamos un poco al tanteo. Son, por ejemplo, no en las ectasias, pero sí en las cicatrices corneales post-trauma, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos astigmatismo realmente, que puede ser cualquier cosa, va a depender de cómo está sanando esa córnea. Y sí, pues nos ha tocado implantar un lente que estamos pensando en un futuro, porque esa cicatrización va a llevarnos a un posterior trasplante de córnea, pues tener en consideración queratometrías, por ejemplo, promedio de 44, ¿no? Son las que usamos cuando nosotros decidimos que vamos a hacer un procedimiento triple. ¿Okay? Entonces, sí, cada caso hay que analizarlo, hay que tener datos idealmente de topografías previas, ir viendo cómo se han comportado, porque igual las generaciones marginales también progresan, ¿no? Van avanzando. Ya sabemos que en la nueva clasificación con el nuevo consenso de queratocono, consideran a la degeneración marginal pelúcida como un subtipo de queratocono. Entonces, pues las manejamos igual, ¿no? Las manejamos igual y viendo el futuro del paciente. No tenga miedo de poner un lente de contacto tórico, porque sí sirve, ayuda bastante, lo hemos hecho. Y yo creo que antes de la llegada del topógrafo, en algunas instituciones, a veces no nos damos cuenta, y cuando usábamos la queratometría del autorrefracto, la queratometría del Yaval, por ahí se nos ha pasado queratoconos de primer grado que hemos operado y les hemos puesto lentes tóricos y han quedado muy bien, ¿no? Entonces, y ahora en retrospectiva, o sea, posteriormente, cuando les hacemos una topografía, vemos si sí, pues esta paciente tenía un queratocono de primer grado que estaba estable,
que era asimétrico y los operamos y quedó bien, ¿no? Entonces, de esos casos, obviamente, ahora que se nos pase un queratocono, es muy, muy, muy raro, ¿no? Dentro de los exámenes que se suele solicitar, tratamos de pedir siempre una topografía, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí nos ha, por lo menos a mí sí me ha pasado, ¿no? De acuerdo. Y en cuanto a la evolución de estos pacientes operados con ectasias teóricamente estabilizadas, ¿has tenido experiencia o sabes tú de que hay evidencia de que se reactiva la ectasia después de la cirugía? ¿Hay algún tema de eso al respecto? O sea, siempre que uno toque una ectasia, existe la posibilidad de que progrese, ¿no? Siempre. ¿Qué es lo que hacemos para tratar de evitar que esto suceda? Pues usar cada vez incisiones más pequeñas, irnos no hacer abordajes corneales, sino hacer abordajes esclerales, tunelizaciones, eh, para tratar de modificar en la medida de lo posible eh, el astigmatismo con algún tipo de incisión, porque sabemos que va a ser, no es como que, uy, entro por el eje más curvo y con mi inducción de astigmatismo de 0,25 le voy a disminuir 0,25 en ese caso al paciente. Puede ser que el astigmatismo sea completamente distinto después de una cirugía de catarata, sobre todo si hacemos incisiones más grandes de 2,2, ¿no? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? De En el acuerdo. abordaje. ¿Se suele hacer Puede crosslinking pasar, después de una pues, cirugía seguimiento. de catarata? No, No, no. no. Ya. No, salvo que en el seguimiento yo vea que a nivel corneal, pues, Está progresando. o sea, ¿qué factores tengo que tener en cuenta, no? El grosor de la córnea también, ¿no? El tipo los niveles, la altura de botella o la presión que voy a utilizar dentro del ojo, eso también es determinante, ¿no? Porque todos esos factores entran en la fisiopatología de la progresión de las ectasias, ¿no? Se sabe que eh, lo que queremos en las ectasias, y hay varios médicos que las ectasias de primer grado o grado 1, que la tocan de primer grado, los manejan, y esto lo va a sonar un poquito raro, pero los manejan con timolol en un inicio. Les prescriben timolol para disminuir la presión intraocular y evitar la progresión de estos, ¿no? Hay algunos estudios al respecto, ¿no? Entonces no es muy descabellada la idea. Si bien el tiempo de cirugía de una catarata pues es corto, pero estamos llevando pues a presiones de 45, 50 milímetros de mercurio por el tiempo que nos demore la cirugía, ¿no? Entonces, sí, todo se puede dar, ¿no? O sea, son terrenos desconocidos, cada paciente es un mundo distinto en estos casos, ¿no? Es por eso que traté de recopilarles lo que había en la literatura y un poco de la experiencia que hemos tenido o que he tenido para el manejo de estos pacientes, ¿no? De acuerdo. Hay Emo, no sé si tienes algún comentario o pregunta. Había otra ayuda que es importante en todos estos sistemas de ayuda intraoperatoria donde tú chequeas el eje visual y si has colocado, has calculado, obviamente disminuye significativamente la refracción en estos pacientes. Pero a mí me ha servido en 2 pacientes que han tenido queratocono, uno iatrogénico post cirugía de LASIK. Estos sistemas a mí me ayudaba a corregir incluso
el eje que yo había calculado, ¿no? Entonces, hay ahora ayudas que te pueden permitir tener un mejor resultado visual en estos pacientes, ¿no? De acuerdo. Sí, de Ok. hecho sí, ¿no? O sea, el LoRa, si es un astigmatismo simétrico, te va a ayudar un montón, te va a indicar dónde poner el lente, todo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El costo nada más del equipo. Ah, sí, pero cuando es alquilado. Ujú. No lo siento. Ok. Muy bien. Bueno, gracias Alfredo. Una vez más, Listo, nos estamos viendo pronto seguramente. claro que sí. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Espero que ayer hayan pasado un bonito día. Sí, tranquilo. A todos Perdón, los Cintia, papás que no hubo están preguntas, ¿no? En presentes. el chat. No No, hubo preguntas. No, hasta el No. momento Ya, no. ya, ok. Ok, no entendieron Listo. nada o todo quedó muy claro. todo está muy claro. Ok. Un buen día para todos, ¿eh? Igualmente, sí. Un Realmente. abrazo. Chao. Chao. Ok, doctor. Doctor, el día de Mañana. mañana, sí, Ujú. tenemos el tema de cirugía de catarata en altos miopes e hipermétropes a cargo del doctor Felipe Torres. Listo. Ok. Sí. Ok, doctor, Hasta gracias. mañana. Esperamos.